Buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradecemos profundamente su presencia. Es un verdadero honor poder festejar con ustedes el segundo aniversario de la Fundación. 2 años en los que hemos trabajado con el propósito de difundir la cultura. Recordemos que etimológicamente la palabra cultura viene de cultivar. ¿Y qué es lo que cultivamos sino el espíritu? Precisamente hoy les tenemos preparados una exposición muy especial. Compartiremos con ustedes una bella colección de arte antiguo a través de la muestra titulada Ángeles y Arcángeles del Mundo Ibérico, siglos XVII al XIX. Esperemos que la disfruten. Para iniciar la velada, escucharemos una pieza musical novohispana, para ser más exactos, el villancico novohispano Chicochi con Etzintle. Después de escuchar esta bella pieza de nuestra tradición novohispana, cedo la voz al maestro Gerardo Puertas, quien nos compartirá el informe anual de la Fundación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este mes de octubre, en este hermoso mes de octubre en el que celebramos la hispanidad. Y después de haber escuchado
esta preciosísima canción de cuna del siglo XVII mexicano, compuesta por Gaspar Fernández y escrita en lengua náhuatl, que de alguna manera nos habla de la fusión fundamental de México, es decir, aquella de los pueblos mesoamericanos y de España. Me permitiré brevemente darles un pequeño informe de lo que hemos venido haciendo durante este año. Estimados asociados, consejeros, colaboradores y amigos de la Fundación, estimados miembros de la comunidad académica de la facultad, a nombre de la Fundación Cultural PFGC, asociada a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, agradezco su amable presencia en nuestro tercer encuentro anual, Ángeles y Arcángeles del Mundo Ibérico, siglos XVI a XVII, mediante el que celebramos el segundo aniversario de la Asociación Civil. En esta oportunidad, tengo el agrado de compartir con ustedes el informe de actividades que corresponde al periodo de agosto de 2020 a agosto de 2021. Personal. La Fundación, gracias al apoyo de la FLDM, ha podido seguir contando con la colaboración del secretario académico de la facultad, de la directora de la biblioteca y del bibliotecario, y el apoyo de la encargada de eventos de la Libre, quienes han venido trabajando respectivamente en la supervisión del proyecto, la clasificación y catalogación de libros y revistas y la realización de eventos. Asimismo, a partir de julio de 2021, han comenzado a colaborar con la Fundación como parte de su servicio social 3 estudiantes de licenciatura de la Libre, que esta noche nos acompañan, organizando la transmisión. Es menester precisar que las actividades de clasificación y catalogación de materiales tuvieron que ser suspendidas a finales del mes de marzo de 2020 con motivo del cierre temporal de las instalaciones de la facultad por la pandemia del COVID-19, pudiendo reiniciarse estas labores al reabrirse las operaciones de la FLDM en julio de 2021. Se han procesado a la fecha 750 volúmenes y 442 títulos. La Fundación reconoce y agradece de manera especial el trabajo de las personas y la ayuda de la Facultad Libre. Acervos. A lo largo del ejercicio, la facultad recibió donativos de material bibliográfico de las señoras Alicia Elosúa de Salinas y Marta Guajardo de Zambrano, de la doctora Berta Gonda de Villarreal, de la licenciada Concepción Guadalupe Garza Rodríguez y del licenciado Porfirio Sosa Torres, así como de la Pinacoteca del Estado y del Museo Arocena. Además, mediante adquisiciones institucionales, la Fundación incrementó sus acervos bibliográficos, principalmente con libros de arte de México y del exterior, así como con volúmenes de poesía nacional y extranjera, y libros de historia del Estado y del país. En este punto, destacan las adquisiciones en la Cooperativa Rellenari de Monterrey, la antigua Librería Madero en la Ciudad de México, Strand Bookstore de Nueva York y Cheever Books de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. La Fundación recibió, asimismo, de la maestra Saskia Juárez el donativo de una pintura al óleo, obra de su pincel, y del maestro Roberto Ortiz Yacomán el depósito de un libro de autor con trabajos de su lente. Por otra parte, la asociación orientó sus políticas de adquisición de obras de arte a piezas antiguas novohispanas, hispano-filipinas e indoportuguesas, y a objetos de arte popular mexicano, una pintura peruana del siglo XIX y algunas obras africanas, tibetanas y del sureste asiático fueron también incorporadas. Pieza del mes. La Fundación se ve obligada a suspender, en razón de la pandemia,
sus exposiciones de una obra de arte y de material bibliográfico relacionado con la misma, que se venían ofreciendo en la biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez de la facultad. A raíz de la reapertura del campus de la FLDM, a partir de este semestre de otoño 2021, pudimos reiniciar el mencionado programa, presentando desde el último mes de agosto la acuarela El águila devorando una serpiente, obra del reconocido maestro Manuel González Serrano, y el impreso original del Plan de Ayala de Iguala en conmemoración de los 500 años de la fundación de Tenochtitlan y de los 200 de la consumación de la independencia. Día del Patrimonio de Nuevo León. La Fundación Cultural ofreció en el mes de marzo, como parte de las celebraciones del Día del Patrimonio, la muestra virtual Picasso, Maestro del Grabado, compartiendo con la comunidad 4 grabados y bibliografía del célebre maestro español. Liberarte conversa. Ante el cierre de las instalaciones de la Libre, la Fundación y el programa Liberarte colaboraron para organizar vía Zoom los eventos Liberarte Conversa durante el actual ejercicio, en los meses de agosto, septiembre y noviembre del año pasado y febrero y mayo del presente. Las transmisiones que se realizaron fueron las siguientes: Soñar con palacetes de Maharajas, breve relato de un Calandam mogol; Capilla miniatura francesa del siglo XVIII; La carpeta Dorian de Federico Cantú; Carapan, oasis del arte popular mexicano; y La música y el derecho, juntos o separados. Préstamo de obras. Un profesor de la facultad y un estudiante de la propia institución solicitaron en préstamo materiales bibliográficos del acervo de la Fundación. Varios lectores externos, personas físicas y personas morales, requirieron obras bibliográficas de los fondos de la Fundación. Un profesor e investigador y un estudiante de posgrado de la Universidad de Monterrey, por ejemplo, acudieron a la biblioteca de la facultad para consultar materiales de la Fundación Cultural. Por otra parte, un objeto histórico de la Fundación fue prestado para participar en una próxima muestra temporal organizada por 3 museos, y una pieza antigua fue entregada en comodato a largo plazo al propio 3 museos, Museo del Noreste. Un conjunto de 10 obras del maestro Alfredo Ramos Martínez, 2 fotografías, varios folletos y 2 trabajos del maestro Federico Cantú fueron dados en comodato para ser incluidos en una muestra organizada por la Pinacoteca y aparecerán en el catálogo que ahora editan la propia Pinacoteca y Conarte. 8 objetos más fueron requeridos por el Museo de Historia Mexicana y 2 por el Museo Arocena y 3 museos, para 2 muestras que están ahora mismo en preparación. Se brindó servicio, por tanto, a la Facultad Libre, a la Universidad de Monterrey, al Museo de Historia Mexicana, al Museo del Noreste, a la Pinacoteca de Nuevo León y al Museo Arocena, a Conarte, a Grupo La Moza, así como a diversas personas físicas dentro y fuera de la FLDM, ofreciéndosele imágenes a los fondos patrimoniales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la digitalización de una pieza al Archivo de Fomento Empresarial Mexicano. Diversos objetos del acervo de la Fundación fueron, finalmente, publicados en números de la Gaceta del Casino de Monterrey. Estos incluyen crónicas históricas, documentos impresos, material fotográfico y recetas de cocina tradicional norestense. Encuentro Nacional de Casas Museo. La Fundación Cultural fue invitada y participó durante el mes de octubre de 2020 con la ponencia Casa, Biblioteca, Museo, un proyecto cultural en Monterrey, en el 4º Encuentro Nacional de Casas Museo, organizado por el Museo Arocena de Torreón y la Mesa Mexicana de Trabajo
del Comité Internacional de Residencias Históricas, de MIST, y el Consejo Internacional de Museos, ICOM. En dicha oportunidad, se presentó la solicitud de ingreso de nuestra asociación al mencionado comité. Redes sociales. A partir de su constitución, la Fundación publica en Facebook, día con día, diversos materiales bibliográficos, hemerográficos, plásticos, musicales, fotográficos y en general artísticos y culturales que surgen tanto de sus propios acervos como de instituciones y medios de comunicación, principalmente de México, España, Estados Unidos de América y Francia. Vínculos institucionales. La Fundación mantuvo relación con el Comité de Exposiciones de Arte del Hogar de la Misericordia, el Consejo de la Alianza Francesa de Monterrey, el Consejo Consultivo de Patrimonio de Conarte, el Consejo Consultivo de la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro Garza García, el Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Junta de Protección y Conservación del Barrio Antiguo de Monterrey y el Patronato del Museo de Historia Mexicana. Agradecimiento. La Fundación agradece profundamente a asociados, consejeros y amigos, a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, a los donantes y a las personas que han participado en sus actividades y solicitado sus materiales. Nuestra asociación reitera su compromiso con seguir difundiendo el arte y la cultura para beneficio de la comunidad, conforme a la frase que inspira sus acciones: coleccionar para conocer, conservar y compartir. Monterrey, 14 de octubre de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Puertas por sus palabras. A continuación, presentaremos la exposición Ángeles y Arcángeles del Mundo Ibérico, siglos XVII y XIX. Esperamos que les guste. Y también tendremos otras palabras del maestro Puertas como introducción a esta exposición de aniversario. Presentación. En las postrimerías del siglo XV y en los albores del XVI, España y Portugal se lanzan desde la península ibérica a la conquista de nuevos horizontes. Ambas monarquías inician, a partir de los viajes del almirante Cristóbal Colón en busca de una ruta distinta hacia el oriente, un programa de exploración oceánica que les llevará al dominio y a la colonización de territorios lejanos. Lo mismo en lo que hoy conocemos como el continente americano, que en regiones del mundo tan diversas como África, Asia y Oceanía. Es así que tanto la corona hispana como la lusitana van estableciendo asentamientos europeos más o menos importantes, más o menos permanentes, en una buena parte de los rincones del planeta, constituyendo enclaves, puertos, colonias, audiencias, capitanías, reinos y virreinatos. Y es así que las dos naciones mencionadas se convertirán en grandes imperios con posesiones y dominios en todos los rincones del globo. Dicho proceso, desde luego, no solo es militar y político, sino también religioso y cultural. En efecto, al llegar a otras tierras, las potencias llevan consigo e implantan la fe cristiana y el arte occidental, junto con los demás principios y costumbres de la civilización europea. La tradición religiosa del cristianismo y el legado plástico de Occidente traen a los nuevos territorios las iconografías y las técnicas propias de su credo y de su cultura.
En tal forma arriban y se implantan en el imaginario de amplios sectores de la población y en la práctica de los artistas a todo lo largo y ancho del mundo ibérico, figuras como los ángeles y los arcángeles, y expresiones como la escultura en madera estofada y la pintura al óleo sobre lienzo. La presente exposición ofrece justamente una panorámica de las formas en las que las imágenes angélicas fueron plasmadas a través de la escultura y la pintura en un conjunto representativo de los territorios que formaron parte de los imperios español y portugués. A lo largo de la muestra es posible apreciar, por ejemplo, representaciones plásticas de los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, del ángel del sueño de Jacob, de ángeles de nacimiento, ángeles de la guarda y ángeles flautistas, así como de querubines. Los referidos personajes aparecen plasmados no solo en figuras de bulto y en trabajos al óleo, sino también en relicarios, mascarones y cubiertas de cajón. Dichas imágenes, algunas de corte académico y otras de factura popular, están realizadas a través de medios artísticos tan diversos como la talla en madera, marfil, piedra de tecali o semilla de tagua, el estofado en oro o en plata, la porcelana y la plata, el óleo sobre tela, madera y madera enconchada, la lámina de cobre y la lámina de zinc. Todas vieron la primera luz en diversas regiones del mundo ibérico, es decir, en distintos asentamientos pertenecientes a los imperios hispano y lusitano, habiendo sido realizadas durante los siglos XVI a XIX. Las obras presentadas provienen concretamente de 11 diferentes territorios ultramarinos. Estos son, además del Virreinato de la Nueva España, Brasil, Ceilán, Real Audiencia de Charcas, Filipinas, Goa, Estado Portugués de la India, Capitanía General de Guatemala, Reino de Nápoles, Virreinato de la Nueva Granada, Provincia de Nuevo México y Real Audiencia de Quito. O dicho de otra forma, los actuales México, Brasil, Sri Lanka, Bolivia, Filipinas, India, Guatemala, Italia, Colombia, Estados Unidos de América y Ecuador. El conjunto de piezas reunidas por la muestra permite, en su diversidad iconográfica, plástica, técnica, geográfica y cronológica, apreciar el hondo impacto que la evangelización significó y la vasta impronta estética que la conquista representó en las distintas regiones de los imperios español y portugués. El acervo seleccionado para la exposición hace posible, al mismo tiempo, sopesar la dimensión humana, artística, cultural, religiosa e histórica que representó y representa la civilización ibérica dentro de la comunidad internacional. Y al hacer lo anterior, las obras de arte aquí congregadas nos ayudan, como mexicanas y mexicanos, a comprender cabalmente nuestra pertenencia cultural a esa gran patria que constituye la comunidad iberoamericana, así como nuestro vínculo con otros pueblos de la tierra situados en África, Asia y Oceanía, con los que compartimos la herencia hispano-lusitana. Es por ello que la Fundación Cultural PFGC, asociada a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, así como el programa Liberarte de esta última institución, se complacen en ofrecer a ustedes la exposición Ángeles y Arcángeles del Mundo Ibérico, siglos XVI al XIX, en celebración del segundo aniversario del establecimiento formal de la mencionada Fundación Cultural. Monterrey, México, octubre de 2021.
Muchas gracias.
hasta aquí llegaba la presentación, hubiera querido que continuara, pero es todas las piezas que tenemos. Maestro, tenemos varias preguntas, entonces para irselas compartiendo y ya también nos pueda dar sus comentarios y pueda surgir conversación, tanto entre nosotros como con el público. De igual manera, invitarlos nuevamente a que si tienen preguntas o comentarios más, háganoslo saber para que podamos comentarlos. Como primera pregunta, maestro, ¿cuál es de las piezas que acabamos de ver, tanto las pinturas como las esculturas, cuál es su obra favorita y por qué? A lo mejor es una pregunta difícil, pero para iniciar. Bueno, Daniel, primero, gracias a ti, a Tere, al compañero Bardawil, que yo le digo el compañero Bardawil, Salvador, que nos hace favor que hacen favor los tres de coordinar este evento y de acompañarnos. Gracias a Leti Olivares, que incansablemente trabaja pues casi todos los días para Liberarte y para la fundación, además de para otras muchas cosas, desde luego dentro de la facultad. Segundo, te felicito por esa imagen que tienes atrás, de esas fantásticas ánimas del purgatorio que vienen de la colección de la Hispanic Society of America, que Archer Huntington creó a inicios del siglo XX y que pues es este espacio maravilloso que constituye el acervo más importante de arte español y de arte hispánico y de libros de esa misma civilización fuera de la península ibérica y que está, por supuesto, pues en la ciudad de Nueva York. Voy a tratar de contestar las preguntas y las agradezco mucho. Es muy difícil contestar esa primera pregunta, porque pues una pieza puede llamar la atención por algunas características, otras por otras. En términos generales, tengo una pasión por lo pequeño, ¿sí? Lo pequeño en dimensión física. Me resulta maravilloso desde que tengo memoria, ¿sí? Confieso que mi primera colección está en una cajita de madera hecha por presos del penal que mi mamá tenía y que me regaló, y ahí conservo pues botellitas de Coca-Cola y botellitas de perfumitos y cositas miniatura que todos los niños pues hemos tenido. Existe todavía, un poquito diezmada porque con el tiempo se han ido perdiendo y rompiendo algunas cosas, pero ahí está y le tengo un cariño muy especial. Dicho eso, pues, por ejemplo, hay dos piezas miniatura que me parecen fantásticas, además de bellísimas, por su tamaño, por su hermosura, por todo el trabajo que concentran, pero también por lo que significan. Me refiero a una pequeña imagen de un arcángel elaborado en marfil, policromado y dorado de Goa, porque apenas será más o menos de este tamaño y tiene un grado de detalle espléndido, y es este ser angélico cristiano, pero con ciertos rasgos característicos de ese lugar del mundo que es tan fascinante, que es la India, y sobre todo porque simboliza pues una de las fusiones culturales más extraordinarias, que son ese lugar en el que la India, ¿verdad? Nada menos que la India, ese subcontinente lleno de magia y de misterio y de contrastes y de hermosura, se encuentra con Portugal, este país fantástico, mediterráneo, atlántico, de grandes navegantes, con esa lengua tan dulce que lo mismo está en la poesía y en el fado,
y que pues en la boca de los portugueses suena de una manera espléndida. De modo que, y donde está Guadalupe, donde está nuestra Guadalupe, en esos pequeños, no solo en los templos, sino en esas pequeñas capillitas que aparecen en las banquetas, en las casas particulares o en los establecimientos comerciales, y que en Oriente suelen tener pues algún Buda, pero que en Goa tienen a figuras cristianas y muy predominantemente a nuestra Guadalupe, que hasta ahí llegó. Entonces, pues ahí está resumido en, ¿qué dicen? No alcanzo a leer, pero en unos cuantos centímetros, todo esto que les acabo de platicar. 7 ¿Sí? centímetros. Exacto. Otra miniatura que me parece fascinante es quizás, si no me equivoco, la última de las piezas que vimos. Me resulta fascinante de nuevo por su detalle, por su elaboración, por su belleza, pero también por el material del que está hecho, que es semilla de tagua. Esta marfil vegetal, que así se le conoce también, que es precisamente una semilla que se da mucho de forma natural, lo mismo en Costa Rica que en Panamá, que en Colombia, que en esta zona del mundo, y que en este caso viene de Quito, y bueno, pues es muy extraña, muy especial, muy diferente, y reúne, pues, caray, la flora natural de América, de esta parte del mundo, reúne muy probablemente una mano indígena, quiteña, y desde luego, pues toda la savia que representa la cultura occidental y la tradición cristiana, también en unos cuantos centímetros. Este tipo de figuras no se ven con frecuencia y eso las hace todavía más maravillosas. Si algún día van ustedes a Bogotá, Colombia, no dejen de visitar el Museo de Arte, porque ahí van a poder ver un Belén extraordinario con, si no cientos, decenas de piezas miniatura, todas elaboradas en tagua. Se puede encontrar por ahí también en internet. Luego, pues inevitablemente tengo que ir a Nueva España, a México, y pensar en tal vez la primera pieza, que es este relicario con un San Miguel Arcángel, al que le falta una parte, es decir, que ha perdido un fragmento con el transcurso de los siglos, y eso la hace todavía más fascinante. Es fascinante otra vez por su factura, por su belleza, por su tamaño, por la dedicación que representa del artista que la elaboró con tantísimo detalle, pero también es fascinante, no es esa, creo que es la primera, es fascinante por el material en el que está elaborado este arcángel San Miguel, que por en reverso es un relicario, que por en reverso tiene pues nada menos que a la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, pues ahí está resumido México, o las vertientes principales de la cultura mexicana, porque es un San Miguel, es una figura cristiana que nos llegó a través de España, pero está elaborada en tecali, es decir, en esta piedra poblana que viene siendo, que le llamamos ónix mexicano, pero que es francamente viene de la tradición indígena. Y por el reverso o por el anverso, como lo quieran ver, tiene pues una imagen de María de Guadalupe, nada menos. No tengo que hablar acerca de María de Guadalupe. Todos sabemos lo que en México para los católicos e incluso para los no católicos desde el punto de vista cultural
significa María de Guadalupe. Entonces, de nuevo, es un relicario de 7 por 5.7 centímetros que nos resume la historia de México, la historia de la fusión hispana e indígena de México a través de la talla en Tecali. Quiero decirles que cuando llegaron los primeros frailes, una de las cosas que encontraron fue naturalmente estos maravillosos talladores de piedra en el centro de México, en particular en el mundo mexica, y pues aprovecharon su talento para que muchas de las primeras esculturas, de las portadas, incluso de algunos altares y retablos novohispanos se hicieran justamente en piedra y por manos indígenas. Y bueno, en piedra de Tecali. Hay ejemplos extraordinariamente bellos. Si ustedes van a Tepoztlán uno de estos días, al Museo Nacional del Virreinato, podrán ver un San Sebastián bellísimo, elaborado en piedra de Tecali. Pero también es una rareza, es algo que solo en México se puede ver. ¿Sí? Y luego, no quiero seguir porque podría seguir eternamente, pero luego también hay otra piececita, no tan pequeña, pero sí de pequeño formato, muy íntima, que es este ángel de Preserpio napolitano, ¿sí? Recordemos, o sea, es en lo que hoy es Italia, en donde San Francisco de Asís, digamos, inventa, por decirlo, conceptualiza el nacimiento, ¿sí? Y es en Nápoles, que fue parte de los reinos de España, ¿verdad? Es en Nápoles en donde encontramos estos maravillosos preserpios o nacimientos o belenes, como le queramos decir, y este pues es un bellísimo ángel de un nacimiento napolitano. Como vemos, es pequeñito, tiene una gran delicadeza, una gran estética, tiene un movimiento maravilloso, completamente barroco, a pesar de que no encontramos ni dorados ni policromados muy fantásticos y relucientes, pero pues la anatomía es bellísima. Pero le tengo un cariño muy particular porque su dueña me escogió para conservarlo, ¿sí? Su dueña, que fue una gran coleccionista y una amiga muy querida de mi madre, Esperanza de la Garza, de Arce, la tía Esperanza, cuando en algún momento de su vida tuvo, tomó la decisión de deshacerse de algunas cosas, me llamó y me dijo, me gustaría que tú tuvieras esto, ¿sí? Entonces, pues, qué maravilla, ¿no? De alguna manera, su dueña y de alguna manera la pieza en sí misma me escogió para conservarla, porque tenemos que entender con mucha claridad, o sea, detrás de este objeto, así tan insignificante como puede parecer para muchas personas, pues hay una distancia de varios siglos y de miles de kilómetros. Pensemos quién lo hizo y por qué lo hizo y para qué lo hizo y por cuántas manos ha pasado a lo largo de siglos para que llegue hasta nosotros todavía vivo y todavía bello. De manera que hay mucho amor en quien lo elaboró, mucho amor en quien lo adquirió y mucho amor en quien lo ha ido conservando hasta ahora y en quien lo conservará, en este caso, en la próxima escala de su viaje. Pues esta fundación y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y después, quién sabe, es el misterio del viaje casi infinito de los objetos. Si ustedes van al Museo Metropolitano de Arte a fin de noviembre o hasta el 31 de diciembre, van a poder ver junto a estas rejas españolas de fierro forjado
gigantescas y maravillosas, van a poder ver un abeto natural enorme, ¿verdad? En el que en lugar de esferas encontrarán ángeles y abajo de él un nacimiento napolitano. Bueno, esta pieza es justamente una pieza muy similar a las que aparecen en ese presepio o nacimiento del Museo Metropolitano de Arte. Muchas gracias, profesor, por compartirnos sus piezas favoritas y también la detallada explicación. Yo creo que ahorita tendremos oportunidad de comentar más piezas, pero antes le voy a compartir la palabra con Tere para que ella formule más comentarios y varias de las preguntas que nos han hecho desde el público. Tere, adelante. Licenciado, de igual manera nos preguntan qué protección ofrece cada ángel, cada arcángel. Bueno, no soy muy docto en esos menesteres. Tenemos que pensar en primer lugar que hay las jerarquías angélicas, de acuerdo con la tradición cristiana, son 7. Una de ellas son los arcángeles, que por tradición también son 7, pero que en términos reales, en términos, digamos, bíblicos, pues solamente algunos de ellos aparecen en las Sagradas Escrituras. El más importante, Miguel, ¿verdad? Que significa quién como Dios, que es este ser que protege al mundo del mal, que destruye al dragón o a la serpiente, según como ustedes quieran, que personifica el mal, y que estará, pues, al final de los tiempos, decidiendo la justicia. Es un ángel de justicia y de luz, ¿verdad? Que nos recuerda, pues, que no hay nadie como Dios. Por eso, ¿quién como Dios? Está también Gabriel, que es este arcángel maravilloso, que aparece generalmente con su flor de lis, que es pues nada menos y nada más el que anunció a María que iba a dar a luz a un hijo, que es Jesús de Nazaret. Entonces, pues yo diría, ¿quién como Gabriel? Y está también Rafael, que es este otro arcángel que conforme a la tradición, que lleva un pez y que ayudó a un joven a curar la ceguera de su padre, de acuerdo, se le manifestó, de acuerdo con el relato evangélico. Entonces, bueno, pues cada uno de los arcángeles tiene su propia, digamos, llamémosle especialidad, a reserva de una mejor palabra, sus propios atributos, la espada, la balanza, en el caso de Miguel, la flor de lis, en el caso de Gabriel, el pez, en el caso de Rafael, ¿sí? Y luego, aunque hay muchas variantes, pues hay otros como Uriel, por ejemplo, que por lo general aparecen con flores, con frutos, ¿sí? Etcétera. Luego están pues, los ángeles, por ejemplo, el ángel que apareció a Jacobo en un sueño, que se representa con esta escalera y que lo vimos en esta tabla enconchada. Sería larguísimo hablar de las tablas enconchadas, pero basta decir que es otra maravillosa técnica que expresa todo Oriente, la fusión de Oriente con Occidente en América, ¿sí? Porque es la técnica china en donde en madera se van incorporando trocitos de concha nácar y sobre de ellos se le da una preparación, una base y se pinta. Entonces, estas tablas enconchadas, fantásticas, pues de alguna manera de alguna forma reúnen a Asia, a Europa y América en una sola pieza.
Si ustedes van, por ejemplo, al Museo de América en Madrid, caray, van a encontrar unas tablas magníficas, nada menos y nada más que narran la conquista de México y el encuentro de Cortés con Moctezuma. Salvador también tenía una pregunta. Chava, adelante. Perfecto. Maestro, también nos preguntan por qué dentro de la Iglesia Católica no se habla mucho o no se reconoce al arcángel Uriel. Porque, de nuevo, aunque no soy muy docto en esos menesteres, hasta donde yo sé, hasta donde he leído, no es un arcángel que aparezca en las Sagradas Escrituras, por lo menos en lo que la tradición eclesiástica reconoce como las Sagradas Escrituras, porque pues también tenemos que decir que hay algunas que podrían estar en ese conjunto y que la Iglesia Católica no reconoce como tales, no considera parte de ese conjunto. Pero esas ya son disquisiciones eclesiásticas que representan otra cosa completamente distinta. Yo creo que tiene que ver con eso. Por eso, como no es uno de los que están, que aparecen en los textos reconocidos oficialmente como textos sagrados, pues existe la enorme discusión acerca de él. Perfecto, muchas gracias. También, ¿cuál es la técnica de escultura estofada? ¿En qué consiste? Digo que tenemos un video precisamente que ahorita se los compartiremos para que puedan verlo después, pero no sé si tenga algunas palabras, maestro. Claro. Bueno, miren, vamos a ver. Efectivamente, les vamos a compartir la liga de un magnífico video que no presentamos hoy porque dura más de 15 minutos y no quisimos cansarlos más de lo que ya los hemos seguramente cansado, que está hecho nada menos que por el Museo Getty, por investigadores del Museo Getty, y que nos cuenta exactamente en qué consiste las tallas que llamamos estofados, ¿sí? Viene de estofa, de tela, de esta palabra de origen francés que significa telas, básicamente. La técnica del estofado es, desde luego, una técnica europea. A nosotros nos llega particularmente de la escuela española y más concretamente de la escuela andaluza, ¿sí? En el mundo americano, la técnica del estofado alcanzó niveles extraordinarios en dos lugares particulares. Y podríamos situar quizá un poquito más abajo a un tercer lugar. Los dos lugares en los que la talla estofada llegó a su máximo esplendor fueron la Capitanía General de Guatemala, es decir, lo que hoy conocemos como Centroamérica, que como sabemos se administraba desde la Ciudad de México y por tanto estaba adscrito al virreinato de la Nueva España, entonces en cierta forma era parte de las posesiones, de los dominios de la Nueva España, pero es la Capitanía General de Guatemala, en donde de manera particular en la Antigua, que es una ciudad magnífica, de la que podríamos hablar horas enteras, y que no resisto recomendarles que el día que vayan, además de todo lo que tienen que ver, no dejen de visitar una dulcería maravillosa, que es la dulcería de Doña María Gordillo, que tiene dulces con recetas auténticas de los conventos coloniales de la época de la Capitanía General. Entonces ustedes entran ahí y penetran literalmente a otro siglo, ¿sí? El día que vayan, visítenla y me traen, aunque sea un dulcecito, y se los voy a agradecer profundamente.
Pero no estamos para hablar de dulces aquí, o más bien estamos para hablar de otros dulces. Decía, la talla estofada en América alcanza niveles excelsos en la Capitanía General de Guatemala, concretamente en la Antigua, y en la Audiencia de Quito, es decir, en lo que hoy es Quito, Ecuador. La escuela guatemalteca, la escuela quiteña, tienen grados de excelsitud extraordinarios en el trabajo de los estofados. Y un poquito más abajo, en un nivel muy alto, tendríamos que situar a la escuela mexicana, ¿verdad? Pero la pregunta original era la técnica, entonces voy un poquito a la técnica. En primer lugar, tenemos que entender que en el mundo español y en el mundo ibérico, vamos a decirlo así, estamos utilizando esa fórmula, ¿verdad? Había especialidades, había gremios, ¿sí? Es decir, y se pertenecía, se necesitaba un permiso particular del rey, un octroi, para poderse dedicar a un oficio, a una industria, a una actividad, a un comercio. ¿Sí? No bastaba con querer hacerlo, había que tener un permiso. Se necesitaba formar parte de un gremio, en el caso de un oficio. ¿Sí? Y para estar en ese gremio había que pasar por niveles. Es decir, había talleres y entonces entraba pues desde muy joven, desde muy niño, y se iba subiendo según las capacidades hasta llegar a ser, en el mejor de los casos, pues el maestro de taller, ¿no? Y bueno, para hacer un estofado, pues se comienza con la madera, a la que hay que darle una preparación, hay que dejarla secar para evitar pues, las humedades naturales que la madera puede tener, hay que prepararla en términos generales, y esa madera, en primer lugar, se talla. Hay un tallador de esa madera, un especialista en eso. Una vez que se hace la talla, ¿verdad? Esta madera es recubierta por 2 capas de preparación. Una capa blanca, que se conoce con el nombre de blanco de España, y una capa roja, que se conoce con el nombre de bol de Armenia, que tienen la función pues, de separar, digamos, la madera de lo que va después para evitar el contacto directo y las humedades que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces había una segunda persona que hacía este proceso y después de ese proceso, en algunas ocasiones, había otra persona que hacía las estofas, es decir, las telas para ciertos detalles, o bien simplemente era pues la talla natural de la madera, en las piezas más finas, la talla natural de la madera, y con posterioridad a eso, pues había otro especialista que colocaba el pan de oro o la hoja de oro, para la cual se necesita una gran delicadeza, ¿verdad? Colocada la hoja de oro, finalmente había otra persona que hacía todo lo que son las encarnaciones, es decir, la carita, las manos, los pies, las partes del cuerpo que quedan desnudas, toda la piel de la figura. ¿Sí? Los ojitos de vidrio se insertaban y son característicos, en el caso de Nueva España, de las piezas del siglo XVIII en adelante. Y finalmente, pues había alguien que pintaba todo lo que serían los brocados y que hacía las pequeñas incisiones para darle los pequeños golpecitos, para darle esos detalles como de una tela de brocado. ¿Sí? Es interesantísimo porque los diseños, está comprobado ya que los diseños que aparecen en las esculturas del periodo colonial en las Américas
para usar una fórmula genérica, los diseños de esas telas vienen de Francia, de Lyon, Francia. Tienen que haber llegado esos catálogos de Lyon o esas telas magníficas, esos brocados de Lyon, hasta América para que los maestros vieran y copiaran los diseños y los plasmaran en miniatura en las piezas. Entonces, pues, ese es todo el trabajo que hay detrás de una figura estofada. Ya únicamente quedan 2 preguntas porque ya estamos sobre tiempo, entonces para alcanzar a contestar a toda la audiencia. Y porque el que contesta habla de muchas cosas como dulces de Guatemala. No, pero ya tenemos la tarea, entonces siempre enriquecen todos los comentarios. Como hay 2 preguntas que nos faltan. Una es cuál es la pieza más antigua de la colección y la otra, cuándo fueron creados los ángeles y los arcángeles. Son las 2 preguntas que tenemos. No sé con cuál quiera iniciar, maestro. Bueno, como vemos, este pequeño acervo comienza con piezas del siglo XVI. Entonces, son estas las más antiguas de las que les hemos presentado el día de hoy. Una de ellas puede ser precisamente el relicario de Tecali, que veíamos hace un momento. Otra puede ser un pequeño arcangelito popular con estofado de plata y policromía, que es muy rústico, por decirlo de alguna manera, pero que tiene un gran encanto y que es muy probable que haya sido producto de una mano indígena por el carácter hierático de su iconografía, de su figura. Pues eso nos hace pensar que pueda ser de ese momento en donde las manos indígenas apenas estaban aprendiendo, digamos, estas técnicas europeas y estas temáticas cristianas. Y ya por último, la pregunta de ¿en qué momento fueron creados los ángeles y los arcángeles? Digo que a lo mejor es más teológica, ¿no? Sí, no la podría contestar, Bueno. pero lo puedo contestar de una manera muy amplia. Es decir, los seres alados, estos seres, espero que nadie se ofenda, fantásticos, alados, pues no solo están en el mundo cristiano, están desde luego en el mundo judío, que finalmente, pues, la tradición, le digo, el judaísmo es el padre del cristianismo. Están desde luego en la tradición islámica, es decir, forman parte de la cultura abrámica, vamos a decirlo así, de la que son parte el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero van mucho más atrás que eso en el mundo indio, en las culturas de la India, en el mundo de ese subcontinente, pues tenemos las devas, que son estos seres alados, femeninos, con atributos muy especiales, que están que tienen presencia. En el mundo del sureste asiático, tenemos, por ejemplo, en Camboya o en Tailandia, estos seres maravillosos, delicadísimos, que también son alados y que pues tienen atributos casi como de bailarina, de ballet clásico, perdonando la comparación. Y desde luego, pues en la tradición griega, de donde viene buena parte de la cultura occidental, pues tenemos nada menos y nada más que a Eros,
este Dios que al que frecuentemente le atribuimos solo los aspectos, digamos, del placer sexual, que los tiene, y bueno, y que benditos sean, pero también es un ser que tiene en sí mismo pues es un ser creador, es un ser que es patrono de las artes, que es patrono de la poesía, que significa todo lo luminoso, todo lo maravilloso, toda la belleza que hay en el mundo. Y Eros pues también es un ser alado. Entonces, los ángeles no son cristianos, vienen de muy lejos. Bueno, profesor, ya son todas las preguntas que nos hizo la audiencia y ya pues estuvimos todo este rato conversando. Queremos dar las gracias a toda la audiencia que nos hizo el favor y no el favor, que tuvo la oportunidad, la gracia de acompañarnos en este aniversario de la Fundación. Fue una velada muy bonita. No sé, profesor, si quiera decir algunas palabras ya para despedirnos de todos los asistentes, para ya pues irnos a descansar y todas las actividades que tengamos que hacer. Nada, pues muchísimas gracias a todas, a todos, por el privilegio de que nos regalen su tiempo, que es tan valioso, que es parte de su vida. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, bonito fin de semana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.